Bueno, hola, bienvenidos. Hoy vamos a dar esta última clase de las teorías. Esta clase era la que estaba enganchada con lo que habíamos dado de FODA. Vamos a dar un pequeño repasito del FODA para que ustedes recuerden. Siempre tengan en cuenta que es importante hacer un FODA personal antes de preparar un currículum. ¿Por qué? Porque así yo puedo hacer hincapié en aquellas fortalezas que tengo y ver cuáles son las cosas que tengo que ir corrigiendo en lo posible antes de una próxima entrevista. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, dice, el FODA entonces tiene dos dificultades. Es bastante difícil este autoexamen, siempre se dice que es como eh, pegarse contra el espejo, digamos, porque no nos gusta reconocer las cosas que hacemos mal o reconocer las cosas que nos faltan. Entonces es un golpe al ego en cierta manera. Y hay ciertas debilidades personales que no pueden ser detectadas a veces por uno mismo. Entonces por eso es importante, y yo les puse en la tarea, justamente era hacer el FODA personal por lo menos con dos amigos y por lo menos con dos familiares. Porque a veces la manera en que nosotros nos vemos es distinta a la manera que nos ven el resto de las personas. ¿Sí? Entonces, para no caer en esto de ser víctima o ser victimario, tener, digamos, varias voces. Lo ideal siempre entonces con alguien que tenga, que les va a decir la verdad, que tenga criterio, no que sea muy crítico ni tampoco que sea muy desaprensivo o que no tenga empatía. Recuerden siempre, la gente por ahí habla y dice, ay, yo soy muy directa, a mí me gusta decir las cosas de frente, pero decir las cosas de frente sin tener sensibilidad también por lo que le puede doler a la otra persona, también más que sinceridad es crueldad. Así que tengan en cuenta eso también. Bueno, a ver, dice, a ver, no veo arriba. Bueno, vamos a los análisis de la fortaleza, que era lo principal, lo que ustedes más tienen que potenciar, aquellas cosas que ustedes son buenas, ¿sí? Entendemos por fortaleza la existencia de una capacidad o recurso en condiciones de ser aplicado para alcanzar los objetivos, o sea, algo que ustedes tengan o algo que haga la diferencia. Muchas veces le pueden llegar a preguntar en una entrevista, ¿y por qué te tengo que contratar a vos y no al otro? Bueno, ahí es donde tiene que valer la fortaleza que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, bueno, porque yo estoy más capacitada, porque yo tengo más tiempo disponible, porque yo tengo, ¿qué? ¿Qué tengo yo que me hace distinto y me hace mejor que los otros compañeros que también se van a presentar en ese puesto? Bueno, ¿para qué se tiene facilidad? ¿Cuáles son las cualidades sobresalientes que tenga esa persona? Por ejemplo, soy muy responsable, soy muy criteriosa, soy muy amena en el trato, me gusta mucho hablar con la gente. Son todas particularidades que a veces puede servir como para un mostrador, pero a veces puede servir también, soy muy prolija, ¿sí? Para una, supónganse una farmacia grande en donde tenga mucho manejo de obras sociales, ahí se necesita, no que le gusta hablar con la gente, lo que se necesita es que sea rápida, que sea precisa, que sea aplicada, ¿sí? Hay varios tipos de cosas positivas que digamos que podrían ser aplicadas ahí en ese sector. Por eso en una farmacia hay distintos sectores, ¿sí? Entonces nuestro perfil no siempre va a dar para todos los perfiles, para todos los lugares. Hay que buscar para qué somos buenos nosotros. ¿Con qué competencia o con qué talento se cuenta? Creo que a ustedes ya les dije que, por ejemplo, en las farmacias de Iguazú piden que hablen inglés, ¿sí? O sea, que tengan conocimiento de inglés. ¿Por qué? Por la gran cantidad de turistas que van y que necesitan manejarse con un inglés básico por lo menos. En este sentido pueden considerarse los estudios, entonces, ¿para qué estoy capacitada? Las capacidades intelectuales, aprendo rápido, soy muy buena en internet, soy analista de sistema, manejo bien todo lo que sean los sistemas informáticos. ¿Con qué me preparé, digamos, este tiempo? Habilidades interpersonales y de inteligencia emocional. Eso tiene que ver más con el mostrador, ¿sí? Con el tema de tratar a los clientes, a los pacientes, ¿sí? Manejar cuando hay una crisis, cuando hay una pelea. Puede aparecer todas esas situaciones en una farmacia. Vamos al análisis de las oportunidades. Ver opciones de la vida laboral que pueden aprovecharse. O sea, ¿qué puede ser positivo en este ámbito que ustedes quieren trabajar en la farmacia? Fíjense que la pandemia fue un momento muy duro para muchos negocios, sin embargo las farmacias se mantuvieron. ¿Por qué? Porque las farmacias son centros sanitarios y todo lo que eran centros sanitarios
siguieron funcionando perfectamente. Entonces, más que despedir personas, lo que fue más notorio fue, digamos, el tomar más personas debido a las características, la cantidad de gente, ¿sí? Sí tuvieron que adaptarse, sí tuvieron que incorporar los vidrios que separan, sí, un montón de situaciones de protocolos de seguridad que antes no estaban. Pero la farmacia siguió siendo durante toda la pandemia un centro activo. Dice, por ejemplo, este es el momento ideal para desarrollar una carrera laboral dirigida a la administración de redes mediante certificaciones oficiales, desarrollo de sistemas operativos. Ahí le habla acerca de, no tiene que ver con farmacia eso, sino que son sugerencias que tienen que ver ahora con la pandemia, por ejemplo. En pandemia hubo muchas modificaciones que ya muchas se van a quedar. Se potenció todo lo que eran los mensajeros, ¿sí? Vieron los mensajeros, todo de entrega rápida y demás, se potenció mucho. Y dentro de lo que es la farmacia, se validó lo que es la receta digital, porque antes no se validaba eso. O sea que ahora yo le puedo mandar por correo, por WhatsApp, le puedo mandar a la farmacia y la farmacia me atiende. No es lo mismo que vender por la farmacia, por internet, que en Misiones está prohibido, ¿sí? Tengan en cuenta eso. No se puede ni promocionar ni vender medicamentos por internet. Vamos a las debilidades, esas cosas que a mí no me gustan mucho de mí, ¿sí? Hay cosas que a veces avergüenzan, a veces no estoy de acuerdo, ¿sí? Este análisis es el más difícil por la dificultad de tomar conciencia de ese. En el caso de las debilidades, una vez detectadas, es donde más importante resulta hacer acciones para superarlas. O sea, no importan los defectos, lo que va a importar es que una vez que ustedes detectan lo que ustedes están haciendo mal o las cosas que a ustedes les faltan, que traten de solucionarlo, ¿sí? En muchos casos es terminar la secundaria, ¿sí? El título de perito o de bachiller, cualquiera, ¿sí? Es muy importante para cualquier empleo, ¿sí? Eh, entonces es importante que si están todavía debiendo materias, hay oportunidades, digamos, acá en la provincia, tienen el CIPTEP, tienen varias oportunidades como para poder ir rindiendo esas materias y poder tener su certificación. Porque es importante, eso es lograr una meta, es cerrar un ciclo, ¿sí? Es poder cumplir con todo lo que yo tenía. Y eso habla de nosotros, habla si nos comprometemos o no con las cosas que iniciamos. Aunque ustedes no lo vean, digamos, es un mensaje también cómo son ustedes, ¿sí? Si yo dejo todo por la mitad o dejo abandono al poco tiempo, me aburrí y dejé, eso está hablando de la personalidad de ustedes. Entonces también lo que busca un empleador también es estabilidad por parte del empleado. Para alguien puede ser terminar o empezar un estudio, para otro puede ser superar un mal genio. Hay mucha gente que tiene problemas de carácter. Eh, a veces es una persona que es muy tímida, muy introvertida. En una farmacia necesita tener trato con los otros, salvo que trabaje en el depósito, pero de todas maneras en el depósito va a tener que interactuar con algunas personas. Obviamente el mostrador no sirve, ¿sí? Pero puede servir para otro sector. Pero también tenemos que ir viendo si eso nos beneficia o no a la larga a nosotros con nuestro temperamento, ¿sí? Si nos permite mantener un trabajo o no. O sea, ¿qué tenemos que cambiar nosotros? ¿Sí? ¿Qué tenemos que mejorar como persona o mejorar como empleados? El tema es que cualquiera de las debilidades pueden ser pequeñas o grandes, todas, la idea es que se traten de superar. Eso es lo que le van a preguntar. Muchas veces en la entrevista le pueden llegar a decir, ¿qué fue lo peor que le pasó? ¿Y cómo hizo para salir de eso? ¿Sí? Lo que analizan en ese caso es esa resiliencia, esa capacidad de salir adelante a pesar de los malos momentos. Bueno, ahí ustedes tienen fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, un listado como para que ustedes asocien, ¿sí? Por ejemplo, en fortaleza, la capacidad de sobreponerse a las dificultades es una fortaleza, la honestidad, la credibilidad, la responsabilidad, cumplir los horarios, ser organizado, sistemático en los trabajos, la claridad de los objetivos, la capacidad para adaptarse a los cambios, reconocer los errores,
coherencia entre lo que creo y lo que hago, ¿sí? Porque puede ser que yo digo mucho bla bla, pero en el momento de trabajar no hago nada. Dentro de lo que son las debilidades, la inseguridad, la falta para delegar tareas, esa es una mía, por ejemplo. Necesito desafíos profesionales constantemente. Yo no sé si es que necesito desafíos. Por ahí la vida me pone desafíos con los cuales me tengo que estar enfrentando constantemente. Ser autoexigente es mía, ¿sí? Esa también es una debilidad mía. A veces uno cree que ser autoexigente, exigirme a mí mismo es una fortaleza. Y no, es una debilidad. ¿Por qué? Porque aparte de exigirme más de lo que debería, lo cual afecta, ¿sí?, a mi estado emocional, también va a hacer que yo exija al resto, porque si yo me exijo a mí, le exijo al resto. ¿Sí? Entonces eso también tiene, digamos, una mirada muy negativa por parte del otro. Por eso le decía que es un golpe al ego, por eso le decía que a veces lo que uno cree que está bien, desde el otro punto no se ve de la misma manera. Tener poca paciencia, hay que dar tiempo para los procesos. ¿Por qué? Porque cada una de las personas tiene su tiempo. Y dentro de un grupo de trabajo, la relación que ustedes llegan a tener van a ser distintos con todos. No se van a llevar bien con todos el primer día, ni a la semana. Con cada una de las personas van a tener un tiempo distinto. Lo mismo adaptarse a un trabajo nuevo, ¿sí? Dentro de las oportunidades, las dificultades han sido una oportunidad para conocer fortalezas y capacidades. O sea, por eso es lo que se valora, cómo salieron de las dificultades. ¿Sí? Eso fue una oportunidad para crecer. Bueno, me despidieron. Bueno, aproveché este tiempo de pandemia, me despidieron y estudié idioma por internet. Hoy sé hablar inglés, por ejemplo. ¿Sí? Eso es de levantarse de un momento negativo y hacer algo con eso. La diversidad de trabajo que he desarrollado. Muchas veces en el tema de la variedad de trabajos que le hayan despedido varias veces o que haya trabajado poco tiempo en distintos lugares, a veces lo quieren figurar como una debilidad. Pero en realidad lo que ustedes tienen que tratar de hacer es demostrar que eso fueron oportunidades. ¿Cuáles fueron esas oportunidades? Poder aprender de cada uno de esos lugares. Algo siempre nos queda, por más que fue negativa en general la experiencia, siempre algo de aprendizaje nos va a quedar. Y eso es lo que ustedes tienen que poner como una oportunidad. Tuve la oportunidad de aprender tal cosa. Dentro de lo que son las amenazas, siempre va a estar el ambiente político. Ustedes vieron que con las elecciones van y vienen los empleos y van y vienen las oportunidades laborales, sobre todo acá en nuestra provincia. Y después están las envidias profesionales, las antipatías de los compañeros de trabajo, la antipatía de por ahí compañeros de estudio, ¿sí? Que son peleas y son luchas que van a estar en todos los lugares, lamentablemente. No les puedo decir ahí en determinado lugar no hay nada de eso porque es mentira. Lleva muchísimo tiempo poder, digamos, tumbar esas barreras que hay. El famoso serruchar el piso, varias de, digamos, de frases que se utilizan en esos casos, pero siempre van a estar presentes. Hay algunas empresas justamente que implementan todo lo que es esto, manejo de recursos humanos, justamente para ir limando esas asperezas y que no llegue a un nivel, digamos, tóxico que afecte el trabajo de la empresa en general. Pero son pocas las empresas que tienen este cuidado, digamos, para los empleados. La mayoría siempre va a haber algún tipo de dificultad. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar con el FODA? La idea es que ustedes puedan evaluar sus fortalezas, sus debilidades, sí, que son de ustedes, son personales. Las amenazas y las oportunidades las va a dar el medio, son externas, pero las fortalezas y las debilidades son de ustedes, ¿sí? Entonces la idea es evaluar cómo estoy hoy, cómo quiero estar dentro de 5 años. Bueno, quiero hablar inglés perfectamente. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Hoy no hablo. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar inglés. Entonces tengo que ponerme las pautas, los puntos a los que yo quiero acercarme y bueno, y trabajar para eso. Lastimosamente no hay nada que sea mágico, así que lo que hay que hacer es poner empeño y trabajo. Las oportunidades y amenazas entonces se refieren al ámbito profesional en el cual nos desenvolvemos. ¿Qué se puede aportar a la empresa?
¿Qué consideramos que necesita adecuarse en la época actual? ¿Por qué soy la mejor opción yo para esta empresa? ¿Por qué soy la mejor opción? ¿Sí? Siempre pueden surgir este tipo de preguntas. Si usted ingresa a trabajar con nosotros, ¿qué haría? ¿Qué cambios haría? ¿Sí? Entonces son preguntas que tienen que ver con esto, con las oportunidades y con las amenazas. Bueno, ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, voy a despedir a todos. Y sí, obviamente no le van a elegir, ¿se entiende? Entonces, la idea es tener conocimiento acerca de la empresa en la cual yo me estoy presentando a postularme para trabajar, ¿sí? Conocer mínimos, datos mínimos que son públicos normalmente, se pueden saber. ¿Y por qué soy la mejor opción? ¿Por qué? ¿Sí? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar. ¿Por qué le elegiría yo a ustedes? Bueno, este FODA personal, por eso es importante que lo hagan, digamos, nos va preparando, nos abre la cabeza como para poder prepararnos para futuros desafíos, futuras entrevistas. Lo que hace es reconocer las potencialidades que tenemos, las fortalezas y potenciarlas, reconocer las debilidades y corregirlas o minimizarlas si no las puedo corregir. Si tengo un mal carácter, ¿sí? Y no quedo en ningún lugar de trabajo porque tengo un mal carácter, bueno, hay terapias para eso, ¿sí? Se pueden controlar. Muchas veces la persona tiene fobia social, ¿sí? Que no puede estar en contacto con muchas personas. Entonces, bueno, eso tiene tratamiento psicológico también. Eso es tratar de corregir o minimizar una debilidad mía. Ser el puntapié inicial para su estrategia de marketing personal. Lo que tenga que ver con marketing personal es cómo me vendo yo, no que me esté prostituyendo, sino que cómo me vendo yo. ¿Qué dejo ver de mí a los demás? ¿Sí? ¿Cómo me ven? ¿Como una profesional? ¿Como una persona responsable? ¿Como una tilinga? ¿Como una persona que no es estable? ¿Sí? Porque mañana pasado se manda la muda, se va y nos deja todo colgado. Ese es el marketing personal. Eso es lo que ustedes están vendiendo de ustedes mismos. Usted a veces dice, no, ay, ¿cómo quedó eso en la entrevista? Es un burro, pero tiene un muy buen marketing personal, sabe venderse a los demás, le hace creer al otro que ellos son los mejores, ¿sí? Entonces, muchas veces en las entrevistas laborales pueden ocurrir esas injusticias, por decirlo así. Una persona que tiene muy buen currículum, pero es dejada al lado por o el carácter o a lo mejor la inexperiencia del entrevistador también, no solamente le vamos a echar la culpa al entrevistado, sino que a veces también lo que quiere el entrevistador o lo que quiere el empresario. Tener pensadas respuestas adecuadas a preguntas tipos de la entrevista. Por ejemplo, ¿cuál es tu mejor virtud? ¿Cuál es un peor defecto? ¿Cómo se ve en 5 años? Esa es típica, ¿sí? ¿Cómo se ve en 5 años? ¿Y por qué debo incorporarla? ¿O por qué debe ser la elegida a usted? ¿Sí? Entonces, esas son preguntas y si ustedes no hicieron el FODA no saben qué es lo mejor que ustedes tienen ni qué es lo peor, ¿sí? O sea, le pueden preguntar cualquiera de esas. Bueno, hablando específicamente del currículum vitae, en base a esas potencialidades que tenemos, a fortaleza, vamos a armar nuestro currículum. Va a haber dos tipos, uno que es el regular, el común, digamos, el que está detallado completamente todo, y un resumido. Ese resumido, que es normalmente una o dos hojas, el regular puede tener varias hojas, es lo que se llama hoja de vida al resumido. El currículum vitae es más largo, contiene más detalles, ¿sí? Más detalles y más información para ese entrevistador. El regular es más utilizado en situaciones académicas y científicas y el resumido en búsquedas laborales específicas. ¿Por qué? Porque en ese resumido a veces no se coloca toda la información, ¿sí? A veces solamente se coloca lo que es aplicable para ese lugar al que yo me estoy postulando. El currículum vitae o CV significa carrera de vida, ¿sí? Por eso se llama así. Las hojas de vida son concisas, el resumido son concisas, pero los currículum pueden tener varias páginas. Bueno, ¿qué hace en esto? Entonces se cuenta la historia laboral del candidato, los logros académicos, los honores, las publicaciones y demás.
todos los honores que ustedes hayan recibido, reconocimientos, todo eso es importante. Si de chicos fueron Boy Scout, eso es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está hablando de trabajo en grupo. Si jugaron en el equipo no sé, el equipo de fútbol del barrio, eso es importante, ¿sí? Porque habla de trabajo en grupo. Eh, Muchas veces, ¿saben quiénes son los que lideran en ese sentido cuando están buscando gente que sepa trabajar en grupo? Los jugadores de rugby son los que siempre tienen ya como marcado que tienen un gran trabajo en grupo, que saben trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque responden consignas, ¿sí? Y a la voz de un director lo manejan fácilmente. Por eso siempre cuando le van a hacer entrevistas también le van a preguntar, ¿usted hace algún deporte? ¿Y qué deporte hace? ¿Sí? Entonces siempre van a ser los que más van a llamarle la atención, rugby, fútbol, demás, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, juego chinchón en mi casa, bueno, no tiene ningún mérito, ¿sí? O si dicen, bueno, me gusta jugar tirar dardo, y bueno, ¿sí? Pero no tiene esa relación con los otros y ese necesitar a otra persona para salir adelante que tienen los juegos tradicionales. El objetivo principal para preparar el currículum es justamente obtener una entrevista, la idea es esa. Bueno, va a tener una triple función. Por un lado, presentarse al entrevistador, por el otro lado, resaltar las cosas más importantes que yo tengo, ¿sí? Y después de la entrevista es recordarle al entrevistador, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el entrevistador les vaya haciendo a ustedes la entrevista, va a ir marcando, va a ir siguiendo su currículum y va a ir marcando las cosas que le parece interesante o las cosas que le parece importante en ustedes. Si tiene que elegir entre varios, va a justamente reforzar con eso. Entonces el currículum es desde antes, durante la entrevista y después también. Lo importante en los currículums, lo que dice al final, sin mentir. ¿Por qué? Porque todo pueden chequearse, ¿sí? Y ustedes no saben qué puede chequear la persona. Muchas veces las empresas, que por ahí hay empresas que son más, tienen más problemas con el tema de la seguridad, incluso pueden pedir antecedentes, antecedentes penales, antecedentes de entrada al detenidos, digamos. Pueden preguntar en sus barrios cómo son con los vecinos. ¿Sí? Ustedes nunca ni se enteraron, pero le pueden llegar a hacer ese tipo de preguntas a los vecinos. ¿Por qué? Porque si yo me voy y le digo que soy una santa, soy re buenita, sé trabajar en grupo, soy fantástica, y vienen al barrio y preguntan, y soy de lo peor, ¿sí? Soy la que mato los gatos, soy la que rompo la pelota a los chicos cuando caen en mi patio. Si tengo ese tipo de actitud, y el barrio lo sabe, digamos, obviamente no soy una buena persona, ¿sí? Para eso son los chequeos que hacen. ¿Cómo se pueden estructurar? Estos currículum vitae, por un lado, ustedes tienen que poner los datos personales. Dentro de esos datos personales siempre va a estar el nombre, el apellido, el DNI, lugar y fecha de nacimiento, la dirección personal donde ustedes viven, ¿sí? El teléfono de contacto, dirección de correo, todos los datos de contacto, esos son los datos personales. A veces se pone la edad, a veces no, ¿sí? Porque si no es muy contraproducente. Bueno, ahí el ejemplo le da, si dice, si piden entre 20 y 30 años y ustedes tienen 35, pueden omitir ese dato, ¿sí? No pongan la edad, salvo que saque cuenta con el año de nacimiento que ustedes pusieron en el fecha de nacimiento. Pero, ¿para qué es eso? Para incentivar que lean el currículum antes de rechazarle por la edad. Muchas veces se rechazan buenos candidatos por determinadas pautas que pusieron en los filtros, ¿sí? A mi marido, por ejemplo, le rechazaron de una entrevista personal, de una entrevista para un laboratorio, él es visitador médico, porque el año del auto era muy viejo. O sea, ni siquiera miraron el currículum, cuando miraron el auto, qué modelo era, lo descartaron por eso. Al tiempo se comunica, porque las agencias que hacen las entrevistas normalmente son varias personas las que están analizando los currículums. Al tiempo se comunica el gerente de la empresa, no del laboratorio, la empresa reclutadora,
y le pide una entrevista a él porque habían cometido un error, que habían descartado su currículum en base al auto y que eso no era un motivo, digamos, como para ser excluyente. Pero ahí él ya la habían contratado de otro laboratorio, así que le agradeció. Pero fíjense, hasta esos detalles pueden pasar. Depende la inexperiencia también que tiene la agencia que recluta. Otro de los apartados que tiene que tener ese currículum, uno son los datos personales, el otro es la formación académica. ¿Qué es la formación académica? Todos los estudios que ustedes tengan hasta ese momento. Si van ganando títulos, ¿qué títulos van ganando? ¿Sí? Por ejemplo, de secundaria, bachiller o, ¿cómo se llama el otro? Bachiller o perito mercantil. ¿Qué título me otorga eso que terminé? Ahora, por ejemplo, ustedes, auxiliar de farmacia, Instituto Balcarce, el año 2021. ¿Qué formación complementaria van a tener? ¿Sí? En esa formación, otro ítem, formación complementaria, es todas aquellas otras cosas, otros estudios que no tienen que ver con un estudio formal. ¿Sí? Siempre tiene que ser, supónganse que hicieron cursos, cualquier curso que hayan hecho, siempre va a ser bienvenido igual. ¿Sí? Supónganse curso de manejo, curso de informática, cursos de, no sé, de cocina, muchas veces también suele ser positivo porque genera también muchos vínculos el cocinar con otras personas. Charlas importantes que hayan ido, por ejemplo, charlas sobre trazabilidad, que es algo importante para la farmacia. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar por internet muchos tipos de charlas. Muchas son gratuitas, ¿sí? Análisis de cliente, marketing, miles de cursos. Si ustedes se ponen a buscar, hay miles de cursos a disposición totalmente gratuitos, incluso idiomas, ¿sí? A eso se refiere con formación complementaria. La experiencia profesional, ¿sí? Contratos, convenios, colaboraciones, todo eso sirve. Si ustedes fueron contratados, aunque estuvieran en negro también, ¿sí? También pueden detallarlo. Experiencia laboral realizada incluyendo las prácticas de los estudios que pueden ser de interés para la empresa que desea contratarte. No olvides señalar la fecha, la empresa donde trabajaste y las funciones o tareas que llevaste a cabo. O sea, lo que se hace ahí, por ejemplo, supónganse yo, mi pasantía que hice, beca preprofesional de farmacia hospitalaria, bueno, no me acuerdo el año, hospital de pediatría. ¿Sí? Yo hice mis prácticas en un hospital de pediatría. Son datos importantes, digamos, ¿para qué? Para contar mi experiencia. Los trabajos preprofesionales, o sea, cuando trabajé en farmacia antes de recibirme, y los que trabajé después de recibirme, ¿sí? Idiomas. Esto es importante, por eso le decía, farmacias de Iguazú, por ejemplo, piden idioma inglés que tengan. En este apartado mencionarán los idiomas que conocen y el nivel. Normalmente, si hicieron en algún lugar donde otorgan certificados, mejor aún con el nombre del certificado que tienen, ¿sí? Ustedes van a encontrar también que hay cursos de capacitación en idiomas, portugués, inglés, en la UNAM, ¿sí? Que también está a disposición. Informática, hoy es importantísimo el tema del manejo de informática. De hecho, con esto de la pandemia, muchas farmacias se volcaron a las redes, ¿sí? Entonces captan a sus clientes potenciales justamente a través de las redes. Entonces muchas veces el conocer, el poder manejar, el tener manejo de Word, de Excel, de Publisher, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Muchas veces lo primero que le preguntan es si saben hacer una planilla, ¿sí? O sea que tienen que tratar de conocer lo básico de Excel, por ejemplo, que es para hacer planillas. Publisher son publicaciones, ¿sí? Ahí es más complicadito, pero son programas que son sencillos de aprender y que cualquiera puede acceder y tener un poco de práctica justamente para hacer esto, las publicaciones de una farmacia, ¿sí? Las cosas que por ahí puedan hacer falta. Entonces muchas veces una farmacia lo que necesitan es alguien que le maneje el contacto con las redes. Otros datos de interés. En este último apartado, señalar todos aquellos aspectos que no han sido incluidos. Por ejemplo, tener carnet de conducir, aunque no tengan auto, ¿sí?
Tener carnet de conducir es importante porque a lo mejor la farmacia lo que necesita es alguien que pueda llevar la medicación cuando es requerida. Tener disponibilidad horaria es muy importante, ¿sí? La gente está tan ocupada o a veces tiene más de un trabajo o tiene responsabilidades en la casa, entonces no tiene disponible todo el tiempo. Entonces cuando aparece una persona que tiene disponibilidad horaria, suele ser algo positivo, ¿sí? O sea, es una oportunidad. ¿Cómo van a presentar el currículum? Hay distintos tipos de presentación de currículum. Está el currículum impreso. Dentro de ese currículum impreso, el currículum vitae cronológico inverso. ¿Qué quiere decir eso? Empezar con los datos más recientes y voy hacia atrás, ¿sí? Cronológico de tiempo, pero inverso, hacia atrás. La ventaja es que va a resaltar, porque lo primero que va a aparecer van a ser justamente los últimos estudios alcanzados, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mí me va a aparecer el título universitario. Queda más para atrás el título secundario, el título primario, ¿sí? Pone de relieve la evolución de la carrera formativa y laboral. ¿Por qué? Porque uno puede ver cómo avanzó. La presentación cronológica ofrece el esquema ideal para una posterior entrevista personal. ¿Qué quiere decir eso? Es más fácil con un cronológico que el entrevistador pueda seguir, ¿sí? Porque dice, bueno, después que salió tal, ¿a dónde fue? ¿Sí? Van a hacer una serie de preguntas siguiendo lo que ustedes pusieron. Por eso nunca se miente en un currículum. Puedo omitir algún dato, pero lo que pongo tiene que ser cierto. El currículum cronológico normal, ¿sí? No al inverso, yo lo tengo así, con cronológico normal, que es de atrás hacia adelante, es de donde empecé y a partir de ahí los logros que voy alcanzando. El currículum vitae funcional distribuye la información por temas y proporciona un conocimiento rápido de tu formación y experiencia. Bueno, en este sentido, mi currículum yo tengo mucho en acción social y tengo en salud, así que yo lo tengo separado, incluso tengo en marketing también, así que lo tengo separado en esas tres partes, ¿sí? En el aspecto de marketing, en el aspecto sanitario, en el aspecto social. Bueno, ¿esto qué me permite? Seleccionar puntos positivos y omitir aquellos errores de recorrido. ¿Cuáles son los errores de recorrido? Cuando van siguiendo, bueno, de acá pasó a tal empresa, de tal empresa pasó a tal, ¿y qué pasó acá? Hubo 2 años sin trabajo. Sí, puede ser que hubo 2 años sin trabajo, a lo mejor estaban haciendo algún trabajo informal, ¿sí? O estaban haciendo algún otro tipo de tarea. Entonces, cuando está separado por temática, esto pasa más desapercibido. Bueno, suele aconsejarse para candidatos expertos con una amplia experiencia profesional porque no pueden dividir si tienen uno de cada uno, ¿sí? ¿Qué otros tipos de currículum? Los nuevos formatos. Aparecen los currículum infográficos. ¿Qué es una infografía? Es una imagen con palabras, ¿sí? O sea, hay imagen y hay palabra, un cartel. Entonces se usa en eso una sola hoja y toda la información está volcada ahí. Puede ser otra de las buenas opciones si quieren crear un currículum que sea diferente, que sea original, visual, impactante, ¿sí? Y con poca información, ¿sí? Entonces, si mi currículum no es grande, esa sería una medida. Ojo que no todo el mundo entiende lo que es una infografía, ¿sí? Entonces, dependiendo a qué empresa, si es una empresa más tradicional, este tipo de currículum no es apropiado. El currículum gráfico, la estructura es muy similar a las tradicionales, la diferencia está en la creatividad y la forma en que presenta la información. ¿Qué quiere decir esto? Lo hacen con gráficos, ¿sí? Con barras de gráfico o círculo en tortas, ¿sí? Del porcentaje de estudio que tiene y lo demás. También va a ser para empresas más jóvenes, ¿sí? Las empresas más tradicionales lo que quieren es leer. El video currículum, esto fue otra de las particularidades de ahora de la pandemia, incluso los video currículum se hacen de un continente al otro, es grabar el video y hablando uno en persona, ¿sí? En primera persona, o sea, yo hablo de mí, cuento cómo soy, cuento lo que quiero, cuento lo que estoy tratando de transmitir. Esto se ve mucho en las películas norteamericanas cuando están aplicando los jóvenes para alguna universidad.
ustedes ven que, bueno, le mandan un video contando qué hacen. Y nuevamente ahí, es lo mismo que ustedes ahora. Para ser aceptado en una universidad tienen que tener algo de acción comunitaria, algo algo que sean relevantes, digamos, por ejemplo, los que ganan las becas deportivas, o tener buenas notas, tener muy buenas notas, y eso es lo que le permite ingresar a la facultad. Por más que se paguen, en Estados Unidos se pagan, aquellos que no pueden pagar pueden acceder a este sistema de becas justamente. El currículum web surgió también a raíz de todo esto del internet, y lo que se hace es un currículum que se adapta a los portales que necesitan. Ustedes van a ver que ustedes entran a algunas empresas donde está para cargar los currículum vitae y no les permite poder adjuntar el que ustedes tienen, sino que ustedes tienen que cargarlo manualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso está conectado, todos los currículum que les llegan les van a estar conectados en un mismo filtro, entonces filtran con esa información que ustedes pusieron. Pero a veces la forma que está estructurado no es algo que me favorezca a mí, porque lo que me queda fuera, que yo no pude poner, es lo que son mis potencialidades, ¿sí? Entonces a veces eso no es muy conveniente para nosotros, para que no estamos muy en Latinoamérica, no estamos muy imbuidos todavía en esto. El currículum interactivo es una buena opción para generar una experiencia diferente. En este tipo de currículum puede interactuar con video, imágenes, infografías. O sea, me mandan un correo y en ese correo tengo distintas pestañas o botones a pulsar, y cuando pulso uno me aparece datos personales, pulso otro me aparece, no sé, trabajos anteriores, ¿sí? O sea, es como algo más digital, más interactivo. Y el currículum ciego, en este no se facilita informaciones como foto, nombre, la edad, la nacionalidad, se manda a ciegas, ¿sí? Cuando están queriendo hacer algún tipo de reclutación, más que nada para algo de investigación. El currículum europeo. En el caso de la Unión Europea, ustedes saben que todos los países de Europa, excepto ahora Gran Bretaña, pertenecen a lo que es la Unión Europea, y ellos unificaron todo, unificaron la moneda, unificaron las características de entrada, de salida, de todo, y también unificaron el currículum para presentar. O sea que esto se descarga por internet, y justamente por eso, porque todos van al mismo servidor y tiene que estar cargado de la misma manera. Entonces, bueno, ahí lo que tienen que hacer es cargar según lo que dice la Unión Europea. El currículum por funciones se describe las funciones desarrolladas en tu experiencia laboral en función de la oferta. O sea, para ese trabajo que yo estoy queriendo, le cuento lo que yo hice antes que me puede servir para postularme. ¿Sí? A eso se refiere. Y currículum por proyectos puede describir los proyectos en los que han trabajado y la experiencia adquirida. Esto es cuando no hay más un trabajo de investigación, ¿sí? Más, supónganse, se dedican a lo que es hacer proyectos comunitarios, por ejemplo, ¿sí? Cómo les fue en cada uno de esos proyectos comunitarios en los cuales participaron. Bueno, una entrevista. En el momento de la entrevista, ustedes tienen que tener en cuenta que deben conocer bien su currículum. Deben tener también analizado bien su FODA. ¿Sí? ¿Para qué? Para estar mejor preparados para las preguntas, potenciales preguntas que puedan aparecer. A veces les sale de todo este circuito y salen con alguna cosa nueva, alguna cosa rara. Antes las entrevistas las hacían los dueños, después pasaron a ser psicólogos lo que hacían, y hoy hay empresas que están ya más especializadas justamente en esto, el manejo de datos y el manejo de personal, y buscan más específicamente, son más exigentes al momento de elegir. Acá en Posadas ustedes tienen varias agencias de entrevistas, de reclutadora de recursos humanos. Pueden googlear, pueden mandar su currículum, pueden estar, digamos, en contacto con ellos, porque son justamente la manera en que cuando a ellos reciban algún tipo de información, ellos puedan acercarse a ustedes. Bueno, estábamos hablando acerca de, en el momento de la entrevista, ustedes tienen que conocer bien el currículum de ustedes. ¿Por qué? Porque se van a basar en la entrevista en el currículum que ustedes presentaron.
pero la preparación tiene que ser antes. Entonces, antes de la entrevista, vamos a hacer hincapié en las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, conocer todo lo que se pueda sobre la empresa. Hoy prácticamente todas las empresas están en internet, ¿sí? O sea que es googlear sobre esa empresa y conocer. ¿Por qué? Porque pueden venir preguntas como ¿qué conoce usted de nosotros? Y usted le dice nada, ¿sí? Me está demostrando que no tiene interés. Normalmente la persona que tiene interés en algo, ¿sí? O en alguien, muestra interés como conociéndolo, tratando de conocer cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, ¿sí? Lo mismo con un trabajo. Repasa tus aptitudes, tu experiencia y tu formación. Eso es currículum, ¿sí? Tengo que saber bien. Llevar el currículum y conocerlo a la perfección porque se van a basar justamente en ese currículum que ustedes entregan. Hazte una relación de tus puntos débiles y prepara argumentos para defenderlos. Los puntos débiles pueden ser, por ejemplo, estuve mucho tiempo sin trabajo, ¿sí? ¿Y por qué estuvo tanto tiempo sin trabajo? Acá veo que usted estuvo prácticamente 2 años sin trabajo. Bueno, lo que pasa es que durante ese tiempo me dediqué a hago otra cosa, ¿sí? Estuve ayudando en tal cosa, pero siempre busquen algún justificativo por qué se quedaron sin trabajo. Ahora con el tema de la pandemia, como que descolocó todo, ¿sí? Pero tampoco es una excusa válida, digamos, el tema de la pandemia. Siempre tiene que haber alguna otra justificación o que ustedes hayan aprovechado el tiempo. Si yo soy del tipo me echan y me quedo llorando en mi casa tirada en la cama, entonces no sirve, ¿sí? Lo que tenemos que demostrar justamente que nos levantamos cada vez que nos tumban. Bueno, hazte una relación de tus puntos fuertes y prepara argumentos que los corroboren, ¿sí? ¿Qué cosa hicieron exitosamente? ¿En qué fueron exitosos? ¿En qué los felicitaron? ¿Sí? ¿Qué lograron? ¿Qué méritos tienen? Piénsenlo y justifiquen por qué, ¿sí? ¿Recibieron algún premio? ¿Consiguieron algo? ¿Tuvieron algo que le nombraron mejor compañero en la escuela? Sirve, ¿sí? Eso sirve. Le nombraron el empleado del mes en el lugar donde ustedes están trabajando, súper valioso. ¿Entienden? Todo lo que sea reconocimientos es porque hay otra persona o personas que están reconociendo lo que ustedes hicieron y lo que ustedes valen. Muchas veces hay personas que valen muchísimo y jamás llegan a tener un reconocimiento, ¿sí? Entonces esos son los que quedan como escondiditos en el medio del sistema y que salvo un buen entrevistador que pueda sacar esa información, pasa desapercibida, ¿sí? Pero muchas veces se van a encontrar y ustedes mismos a lo mejor les va a tocar de estar trabajando en algo que les gusta o algo que ustedes aman y que nadie valora lo que ustedes hacen, ¿sí? A lo mejor no es ahora en el momento, a lo mejor ese reconocimiento va a venir después. Bueno, pero a eso se refiere, ¿sí? Si te citan por escrito, hay que confirmar la asistencia. Hoy es muy raro que te citen por escrito. Normalmente lo que hacen es ponerse en contacto con el teléfono que ustedes dejaron. Tengan en cuenta, bueno, ahora vamos a ir viendo con cómo avanza el tema, pero tengan cuidado con los datos de contacto que ustedes colocan. Tienen que armarse redes sociales y todo lo que sea donde ustedes vuelcan información, que sean serios, ¿sí? No vale, no sé, la loquita @yahoo, ¿sí? Tengan muchísimo cuidado con los correos, ¿sí? Los correos personales de ustedes. Siempre tratan de hacer, aunque se suene aburrido, o el nombre, el apellido, ¿sí? Algo que sea representativo de ustedes y no de las características de ustedes, ¿sí? Yo les doy, fíjense esto, una información, digamos, siempre me chocó un correo electrónico que tenía un farmacéutico que era muy agraviante, ¿sí? Y él interpretaba que el resto de nosotros no sabíamos lo que significaba sus siglas. Pero todos sabíamos lo que significaba y era muy agraviante. Así que eso da vergüenza ajena. Por eso siempre tengan cuidado porque no saben si la persona que está leyendo interpreta bien o mal lo que ustedes están poniendo.
¿sí? Entonces siempre traten de poner en lo posible su nombre. Uy, se me fue. Ahí está. Bueno, ¿qué más tienen que hacer? Comprobar la apariencia, ¿sí? Siempre tratar de ir bien vestido y limpio por sobre todas las cosas. En esto les voy a ir contando anécdotas mías y de mi esposo porque hemos tenido muchas entrevistas. Una de las entrevistas donde mi marido tuvo, digamos, le aceptaron en un trabajo que era una empresa eh, multinacional, digamos, llegó completamente embarrado. ¿Por qué? Porque nos caímos en la moto. Yo le llevaba en la moto. Avenida San Martín no estaba todavía asfaltada y había llovido y era un barrial. Bueno, nos resbalamos en la moto y cayó. Cayó en una cuneta, no era un barro común, era cuneta con olor a podrido. Bueno, tenía dos opciones, o volvíamos a casa y llegaba tarde a la entrevista, o se iba así a la entrevista y explicaba lo que le pasó. Dijo, yo me arriesgo, me voy así, le explico y le pido que me den otra oportunidad para hacer la entrevista. Y bueno, fue así y cuando le vieron, por supuesto cuando le vieron, era un espanto y un olor a podrido terrible, pero le tomaron la entrevista de todas maneras. Eso es lo que debería ser una agencia, ¿sí? Correcta. Entrevistar de todas maneras, pero siempre tengan en cuenta que depende cuál es el motivo, está justificado o no. Si ustedes van a la entrevista, sí fue un accidente, pero si ustedes van con olor a chivo, van transpirados, van todos sucios, con la ropa, el zapato sucio, eso es otra cosa, ¿sí? Me ha tocado hasta saber que han ido a buscar para hacer una entrevista en ojotas. O sea, es imposible que una persona que le quiera contratar, cuando le vean a ustedes en esa facha de ojota en una entrevista, les tome, ¿sí? Porque ustedes son la imagen que ustedes quieren. Entonces, ¿qué? Yo no quiero tener así un tipo todo sucio, desaparrastroso o con olor a chivo en mi trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Siempre bien limpio, no importa si la ropa es vieja, no importa si la ropa está rota, ¿sí? Eso son detalles que incluso ustedes pueden justificar. Son situaciones difíciles por las que están atravesando y ustedes están queriendo salir adelante, ¿sí? Es una fortaleza. Otro diría, no, ir con una ropa vieja es algo negativo. No, no necesariamente, porque ustedes no están pasando una situación especial en este momento. O sea, lo que tenemos que hacer es volcar esa situación difícil que tenemos, transformarla en algo de aprendizaje, recuerden eso. Ir solo, ¿sí? No mamá, no papá, no el novio, no el marido, no la esposa, no la novia, ¿sí? Todos los tóxicos se quedan en la casa y el entrevistado tiene que ir solo, salvo que sea una persona que necesite la ayuda para ir. Por ejemplo, una persona con discapacidad o lo que sea. Pero hasta la puerta, llega hasta la puerta y el acompañante se regresa, ¿sí? Ser puntual. Ser puntual no es ni ir media hora antes, ni llegar 10 minutos tarde. Lo que se considera ser puntual es estar 5 minutos antes, ¿sí? ¿Para qué? Para que sepan que ya llegué, ¿sí? Hola, buenas tardes, buenos días, ya llegué para la entrevista, espero, ¿sí? En el momento que corresponda le van a hacer pasar. A veces ellos también están puntuales y a veces vienen atrasados por algún otro entrevistado que se atrasó también. Lo que tienen que hacer es preparar la entrevista. ¿Por qué? Porque el seleccionador también va a preparar la entrevista en base al currículum de ustedes. El tema es que ustedes van a necesitar más tiempo porque no tienen la experiencia. Él, con solo ver el currículum, ya marca pequeñas cosas con los cuales le va a hacer la entrevista a ustedes, ¿sí? Entonces, la experiencia que ellos tienen es lo que ustedes nunca van a poder igualar. Durante la entrevista, vamos a ver lo que hay que hacer durante la entrevista. Crear una buena impresión. ¿Vieron esa frase que dice la primera impresión es la más importante? Suele ser muy cierta. A veces cuando esa primera impresión es muy negativa porque vino sucio, porque vino desalineado, porque vino malhumorado, porque contestó mal, porque habló mal, es muy difícil de dar vuelta, ¿sí? A veces se logra, pero es muy difícil.
Muchos empresarios consideran que tras haber visto entrar por la puerta a un candidato, observar la forma de dar la mano y sentarse, son capaces de decidir si vale la pena o no hacer la entrevista. Fíjense a qué punto. Les cuento otros casos, no nos pasó a nosotros, pero supimos de otra entrevista. Era en un hotel, se tenían que presentar en mesa de entrada del hotel y ahí le iban a informar dónde tenían que acercarse. Bueno, había gente, como en todo hotel, siempre hay gente sentada en los sillones y demás. Bueno, uno de los reclutadores estaba justamente leyendo un diario en ese hotel y mirando cómo la gente entraba y cómo la gente se presentaba. ¿Y saben qué es lo que más valoraban? Si los que eran los entrevistados, si saludaban o no a la persona que le abrió la puerta, a la persona que le atendió, si eran amables, si agradecían, si se presentaban, disculpe, soy fulano de tal, vengo para una entrevista, si decían muchas gracias por la información, ¿dónde puedo esperar? Si eran corteses, ¿con quiénes? Con esos empleados que no le van a dar el trabajo a ustedes, ¿sí? Porque a veces mucha gente es cortés con el jefe, pero muy descortés con la gente que es más de abajo, ¿sí? Que tiene otros cargos más inferiores. Incluso han pasado accidentes, o sea que incluso fíjense lo que es, en el camino de una entrevista choca una persona, no sabía que la persona con la que chocó era su entrevistador. O sea que fíjense hasta en ese momento cómo uno actúa en el momento de un desenlace así, cómo uno actúa. Lo reta, lo putea, se manda la muda, se escapa o se planta y dice, discúlpeme, yo le choqué, mi nombre es tal, este es mi seguro. O sea, todo eso vale para una entrevista. O sea que desde el momento que ustedes salen de su casa para una entrevista, ya tienen que ir mentalizado que lo están observando, ¿sí? Y que cualquiera de los que los observan pueden ser los entrevistadores. Otra de las cosas también, recuerden que si quiero tener un puesto importante, debo ser importante también en mi propio barrio, o sea, ser educado en mi barrio. ¿Por qué? Porque cuanto más grande la empresa, más investiga la empresa, ¿sí? Tarde o temprano van a caer en los vecinos y van a preguntar cómo ustedes son. Bueno, entonces, durante la entrevista, entonces siempre tienen que ser corteses y demás. ¿Qué se tiene que hacer? Saludar al entrevistador con una fórmula convencional. Buenas tardes, señor fulano, si saben el nombre. Si no, señor simplemente, ¿sí? Nada de ¿qué tal? ¿Cómo estás, che? Le choco la mano. No, nada de eso. Se saluda convencionalmente. No se pasa la mano si él no me pasa la mano primero, ¿sí? Porque hay mucha gente que no les gusta tener contacto. Si ustedes pasan la mano primero, le están como obligando a la otra persona a pasar, ¿sí? Se sientan, se tienen que sentar derechos, no tirados en la silla, ni tampoco sentaditos en el borde, que la silla se pueda resbalar, ¿sí? Eso habla de cómo somos nosotros, si somos respetuosos o no, ¿sí? Siempre saludar, si les pasa la mano, con un apretón bueno de mano, no flojo la mano como un flan, tampoco duro de romperle los dedos, ¿sí? Con presencia, ¿sí? Practiquen, ¿sí? De hacer un apretón de mano que signifique algo. Y siempre mirar a los ojos a la otra persona y sonreír. Y ahí les cuento otra anécdota. A mi marido le estaban ya haciendo varias entrevistas en el trabajo que está ahora. Y ¿saben qué no les gustaba de él? Que él no se sonreía, que desde que entró estaba muy serio, por los nervios, por todo. Entonces le decía el jefe, digamos, que lo estaba entrevistando, le dijo que era muy serio y que para la visita médica se necesitaba, digamos, tener como más simpatía. Entonces, bueno, ahí él se defendió. Eso fue un punto negativo y él se defendió. Bueno, con la forma en que él se defendió es lo que le permitió que lo elijan a él, ¿sí? Por eso le digo, no siempre las cosas negativas que nos tocan tienen que ser negativas. Nosotros tenemos que demostrar la manera de que eso lo podemos dar vuelta y podemos justificar. Las cosas negativas las tenemos que justificar, ¿sí? ¿Por qué me pasó eso? Bueno, no te sientes hasta que te lo digan, ¿sí? Le van a decir, tome asiento, ahí recién, se quedan parados, ¿sí? No tutear, algunos le van a indicar que tuteen después, ahí sí lo pueden hacer, en lo posible no.
estar atento, ser simpático con todos, no solamente con el que me está entrevistando. ¿Sí? Si aparece algún mozo, deja un vaso de agua, lo que sea, muchas gracias. Todo eso le están observando. ¿Sí? Y cuando le deja al mozo el vaso de agua, no digan gracias sin mirarle. Lo miran y dicen muchas gracias. ¿Sí? Eso es lo que quiere, el contacto visual y la simpatía. Evita ponerte nervioso, eso va a ser difícil, ¿sí? Siempre nos va a dar nervios cuando vayamos a una entrevista. Y los gestos, dice que te indiquen como morderte las uñas, golpear el boli en la mesa, agitarte en el asiento. Bueno, eso sí podemos controlar. Normalmente todos tenemos tic cuando estamos nerviosos, ¿sí? Uno suele ser el de tamborillar los dedos en la mesa, o sea, eso es lo que piden que no hagan. Morderse las uñas, si se están mordiendo, traten de no morderse. El de moverse, ¿sí? No estar nunca cómodo en la silla, o sea que lo que tienen que hacer es sentarse, quedarse quieto y colocar la mano de alguna forma, no apoyar los codos en la mesa, siempre tenerlos sobre las piernas. No fumar, no interrumpir a la persona, mirar siempre al entrevistador a los ojos, pero sin intimidar, no mirándole como que le voy a asesinar, ¿sí? A eso se refiere. Dejar que él tome la iniciativa, ¿por qué? Porque va a haber un momento de silencio, ¿sí? Una vez que se sientan, él va a abrir el currículum y va a estar leyendo el currículum. Y a lo mejor ya lo leyó, ya sabe lo que le va a preguntar. Pero con esos segundos que va a estar, que a nosotros nos va a parecer un montón de tiempo, la idea justamente es ver cómo ustedes se manejan. ¿Me va a preguntar o no? Error, ¿sí? O sea, se tiene que dar el tiempo para que él tome la iniciativa. No hablar mucho, tampoco hablar poco, ¿sí? O sea que ahí estamos en un problema, ¿sí? Hablar lo necesario, hay que empezar a ver qué es lo que significa eso de hablar lo necesario. Por supuesto, cuidar el lenguaje, no mala palabra, no referirse mal a un compañero. A veces es difícil, pero no hay que hablar mal de ningún trabajo anterior. Tampoco podemos ser ni agresivo ni sensiblón, ¿sí? Ni sensible, pero va a depender de la circunstancia y de qué estemos hablando. Muchas veces vamos a estar hablando a lo mejor de alguna situación sensible de nuestra familia y obviamente la emoción sí va a estar contemplada. No aproximarse, ¿sí? No acercarse mucho, mantener la distancia COVID, ¿sí? Lo más, donde me senté ahí me quedo. No hacerme el compinche, acercarme, tocarlo, eso no. No poner los codos encima de la mesa. No cruzar los brazos, ¿por qué? Porque en psicología cruzar los brazos significa que estoy a la defensiva, estoy cerrada, ¿sí? Eso significa. Estoy cerrada y de acá no me sacan, estoy empeñada en algo, estoy empacada y de acá no me van a sacar, ¿sí? Entonces siempre apertura, ¿sí? Si te ofrecen una bebida, puedes aceptar, en lo posible no, ¿sí? Pero nunca una alcohólica, ¿sí? Nunca caigan en eso de que le ofrezcan, voy a tomar un whisky, ¿usted quiere tomar? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque son pruebas. Ningún entrevistador le va a ofrecer alcohol, nunca, ¿sí? Cuando se lo dicen es porque están probándole. Piensa antes de contestar, eso es importante, ¿sí? No contestar a la Bartola, no contestar porque sí, sí, porque no quiero estar callado. Responder clara y brevemente, ¿sí? No dar muchas vueltas. Decir siempre la verdad, siempre. ¿Por qué? Porque las mentiras tienen pata corta y en el mismo currículum seguramente ustedes se pisaron cuando mienten. Si te preguntan sobre ti mismo, dice, enfatizas tu formación, la experiencia y el resultado de tus trabajos. O sea, muchas veces le pueden preguntar, a ver, cuénteme algo de usted. Listo, y así le largan, ¿sí? Y bueno, ustedes ya tienen que tener como armado un speech de ustedes. Ustedes se están vendiendo, ¿sí? Bueno, ¿qué ponen para que sea atractivo, que quieran comprarles a ustedes? Tienen que poner las cosas, las fortalezas, por eso es importante el FODA. Bueno, me recibí tal cosa, hice tal otra, ¿sí? Fui esto, fui lo otro. Creo en esto, ¿sí? La opinión también es muy importante, los ideales, los criterios que ustedes tengan, ¿sí? Si coinciden muchas veces los ideales son los puntitos a favor que van a hacer que lo elijan a ustedes. No uses palabras rebuscadas, ¿sí? Porque a veces
quieren decir, ay, soy muy culta y poner palabras rebuscadas y dicen, ¿qué significa eso? Y si ustedes no saben, sonaron, ¿sí? No responder con evasivas o con dudas, ni con monosílabos, ¿sí? Nunca el sí, solo o el no solo, ¿sí? Sí, señor, no, no, señor, no es así, o lo que sea, ¿sí? Pero siempre con alguna otra cosa más. Intenta no utilizar expresiones tajantes, como siempre, nunca, no utilizar latiguillos, o sea, bueno. Los latiguillos son inconscientes, ¿sí? Para que nosotros aprendamos a hablar sin latiguillos lleva muchísimo tiempo. Los latiguillos son esas palabras que nosotros inconscientemente tenemos mientras que el cerebro está buscando la respuesta. En mí, les cuento los míos. ¿Sí? ¿Sí? Les digo yo cada rato a ustedes, si ustedes me van siguiendo. ¿Me siguen? ¿Me entienden? ¿Vamos hasta ahí? Esos son latiguillos. ¿Sí? Son frases en las cuales yo lo estoy involucrando a ustedes también para ver si hay algún tipo de respuesta. O si están todos mirando la novela y tienen en mute el video que le estoy haciendo. Bueno, el OSEA, el de Maradona, ¿se acuerdan que le hacían millones de memes? Mientras que el cerebro piensa, van esos latiguillos. Muestra entusiasmo por el trabajo, pero no lo supliques, ¿sí? Hay una diferencia entre acepto cualquier cosa con tal de que me den el trabajo. No hablar mal de las empresas donde han trabajado, por más que se lo merezcan, ¿sí? En muchos casos se merecen que se les hable mal, pero lo primero que va a decir va a ser, el día que no trabaja conmigo, también va a hablar mal de mí. A veces es muy difícil explicar cómo uno salió de un trabajo sin dar a entender que algo malo pasó. Pero bueno, habría que ver la forma en cada caso cómo se puede justificar. No te niegues a responder preguntas. Hay algunas preguntas que son comprometidas, pero salvo que sea algo personal, por ejemplo, le preguntan, usted va con su, ¿cómo va? Hay el ejemplo que le pone ahí, si va de viaje con su novio o novia, ¿qué piden? ¿Una o dos habitaciones? Eso en realidad lo que se puede contestar, si no tienen problema en contestar, lo contestan. Obviamente que si vienen de una empresa tradicional, no van a querer que novios duerman en la misma pieza, ¿se entiende? Si vienen de algo más tradicional, si vienen de algo más moderno, cambió la mentalidad, digamos, es otra la forma de ver. Pero si no quieren comprometerse con esto, simplemente se puede decir, digamos, que no es algo que sea necesario para el puesto que se está aplicando, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer en esos casos? Lo que están midiendo en ese caso es cómo ustedes están maduros emocionalmente. Si ustedes dicen, ¿qué le parece? ¿Por qué me pregunta eso? Ay, y hermano, un escándalo, no están emocionalmente estables. Lo que ustedes tienen que hacer es contestar de una forma fuerte, ¿sí? Que no quede duda, pero serio y listo, no con agresión. A mi marido, por ejemplo, le preguntaron, fíjense a qué nivel pueden ser las entrevistas. Él era cartero en ese momento, estaba postulándose para ser visitador médico y le preguntó el entrevistador, que era un psicólogo, le preguntó si él no se consideraba muy poca cosa para ser visitador médico, porque era un cartero, si no era muy poca cosa para querer ser un visitador médico. ¿Qué evalúa con eso? Si la persona se enoja, si tiene ira, si aparece ahí un complejo de clase social, todo eso se va a ver reflejado en una respuesta que sea agresiva, ¿sí? Entonces siempre tienen que pensar, por eso dice piensen antes de responder. Piensa y responde de manera siempre positiva. Lo tienen que siempre marcar desde lo positivo. Hay que tratar de erradicar. Es muy de nuestra generación el tema de no. ¿No querés ir a salir? ¿No querés ir de paseo? ¿No querés tomar un helado? ¿Por qué negativa la pregunta? ¿Sí? ¿Por qué ese no? ¿Vamos a tomar un café? ¿Vamos a tomar un helado? ¿Te parece? Eso es una pregunta positiva. ¿Sí? Entonces cuando ustedes respondan en positivo, traten de no sacar, de no poner el no, de no poner las cosas negativas, siempre
desde lo positivo. No digas que necesitas terriblemente el trabajo. A la gente no le interesa, los empresarios no le interesan los problemas personales, ¿sí? Mi gato, mi perro, mi abuela, mi papá, mi mamá, no importa. Al empresario lo que le importa es que en un momento en que entraste en la puerta de trabajo, todos esos problemas quedaron afuera, ¿sí? Y vas a trabajar, vas a dar lo mejor de vos durante todo el tiempo que estés hasta el momento que salís. Eventualmente, con el tiempo, sí se van a empezar a interesar por lo que te pasa a vos, pero no de entrada. No critiques a pasados empresarios, eso es lo que le decía, que es muy difícil en muchos casos. Si no se tiene experiencia, no digas, acabo de terminar mis estudios y no tengo experiencia. Hay que enfocar esa respuesta, pero desde otra manera. Decimos lo mismo, pero dice, estoy disponible para trabajar y dispuesto a poner en práctica todos los conocimientos que adquirí en mis estudios. Fíjense que no puse nada negativo, no puse el no puse no tengo experiencia. Lo que puse es tengo ganas de trabajar porque estudié mucho y me preocupé mucho por aprender todo lo necesario para poder trabajar. ¿Sí? Positivo. Haz preguntas sobre las posibilidades de promoción, la empresa o el puesto de trabajo. Esto también tiene que ver con el investigar a la empresa antes, ¿sí? Porque suelen preguntar, ¿me quiere hacer alguna pregunta? Y siempre la mayoría dicen no, no demuestran interés. O sea, si ustedes conocen la empresa, pueden preguntar algo, ¿sí? Algo que tenga que ver con la posibilidad de promoción, o sea, si hay algún tipo de programas de avance en base a lo que yo me vaya preparando y aprobando. Por ejemplo, puede ser si hay alguna posibilidad de alguna sucursal, ¿sí? Son todos datos que con la investigación que ustedes pueden hacer en Google sobre esa empresa pueden saber. Y siempre agradecer, independientemente de la respuesta que nos den o de si nos sale bien o nos sale mal, siempre ser agradecidos. ¿Por qué? Es importante que ustedes agradezcan. En el momento que se despiden, le agradezco mucho, Señor, por darme la oportunidad de presentarme. ¿Por qué? Porque si algo falla en la selección, ustedes no fueron seleccionados, pero algo falla en la selección anterior, en la selección que ellos hicieron, ustedes van a estar en la lista de los que posiblemente llamen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente quiere gente positiva. La gente no se quiere rodear de gente que sea mala onda. Después de la entrevista, ¿qué vamos a hacer? Hay que analizar los resultados, anotar los puntos fuertes, los débiles de la entrevista, hacer un FODA de mi entrevista, ¿sí? ¿Qué fue lo mejor que pasó? ¿Qué fue lo feo? ¿Qué fue lo que no pude responder? ¿Qué fue lo que respondí y estoy arrepentido? Todas esas cosas poner en un análisis. ¿Para qué? Para esta ya la perdí. Posiblemente tenga alguna chance nueva si falla algo, pero tengo que prepararme para la próxima entrevista, ¿sí? Entonces tengo que corregir lo que en esta hice mal. Posibles preguntas que te puedan plantear. Sobre tu personalidad. Háblame de ti mismo, háblame de tus actividades al margen de tus estudios o trabajo. Eso es importante, siempre le van a preguntar sobre algo social, ¿sí? Eso valoran muchas las empresas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos actividades sociales, no sé, ayudar en el refugio de animales, ser catequista, colaborar en el equipo de básquet infantil, lo que ustedes hagan por una cuestión social siempre habla de la entrega, habla del compañerismo, habla de varios de los valores que muchas empresas quieren en sus empleados. Entonces muchas veces eso sirve y muchísimo. Soy bombero voluntario, no sirve de nada, ¿sí? Para cosas, pero soy bombero voluntario y eso me habla de los valores que tengo. Defiendo la vida, soy capaz de poner mi vida en riesgo para salvar a otros, ¿sí? Eso habla de los valores personales. No sé, soy paramédico, hay miles de cursos también que ustedes tienen a disposición como para tener, digamos, esos valores también incorporados. Cuéntame una anécdota de tu vida en la que resolvieras con éxito una situación problemática.
¿sí? ¿Qué es lo que buscan ahí? Miden la capacidad de salir adelante. Algo feo que les pasó, que obviamente ustedes quieran contar, hay cosas que nos pasan y a veces no los queremos compartir, pero algo que fue con éxito, ¿sí? ¿Qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de ir a otro candidato? ¿Qué elemento diferencial aportas? Lo mismo que veníamos preguntando hoy, ¿por qué te tengo que elegir? ¿Qué tengo yo que le sirva a la empresa más de lo que le ofrece ella? Si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato, ¿qué cualidades te gustaría que yo reuniera? ¿Qué te gustaría que yo sea? Solidario, educado, responsable, atento, cumplidor, ¿sí? Valores. ¿Te gusta trabajar con gente o prefieres trabajar solo? Esto es importante también. ¿Por qué? Porque va a marcar el lugar de trabajo. En una farmacia, una persona sola puede trabajar en obras sociales, una persona que le gusta trabajar sola puede trabajar en el depósito, pero sí o sí necesita para estar en el mostrador trabajar con gente, ¿sí? Atender pacientes. ¿Te consideras como un líder o como un seguidor? ¿Por qué? ¿Líder o seguidor? Esto también va a marcar muchísimo. Pero una cosa es un líder y otra cosa es un jefe. Muchas veces este tipo de preguntas le pueden hacer para valorar si ustedes pueden ocupar cargos más jerárquicos. Supónganse el jefe de mostrador o jefe de depósito. Pero normalmente ser jefe no es lo mismo que ser líder. Eso también hay que saber. Si nosotros nos gusta ser jefe, mandar a los otros, o nos gusta ser líder, enseñar cómo se hacen las cosas y acompañar. Eso es un líder. Un líder lo siguen, a un jefe le obligan a seguir. ¿Sí? Esa es la diferencia. Normalmente, en las grandes empresas donde hay mucho personal, vamos a encontrar los jefes que son puestos por los jefes, ¿sí? Y vamos a encontrar a los líderes que son elegidos por los compañeros. El líder tiene más honor, ¿sí? Pero el jefe por ahí tiene más estabilidad. Así que no les puedo decir si uno es mejor que el otro. Para mí, en lo personal, un líder es mejor, pero muchas veces no encuadra junto con los jefes de la empresa, justamente porque el líder va a defender, ¿sí? Defiende a todos los que están atrás. El jefe no. El jefe eh, coordina con los jefes superiores y después baja la información de lo que se tiene o no se tiene que hacer. Ahí es lo que están preguntando, ¿sí? ¿Cómo nos consideramos? ¿Nos consideramos líder, capaces de enseñar y defender a otros, o no consideramos jefes? ¿Sí? Si no nos consideramos nada de eso, nos consideramos seguidores. ¿Por qué? Porque no me gusta exponerme, porque no me da miedo ir de frente, porque soy muy tímido, ¿sí? Hay varios motivos por los cuales yo prefiero estar más atrás. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que has tenido que tomar? ¿Sí? Ustedes son jovencitos, seguramente no han tenido muchas decisiones importantes que tomar, pero siempre hay alguna que es importante para la edad que ustedes tienen, ¿sí? Estudiar o trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podían mis papás pagarme los estudios. Bueno, no sé, miles de cosas. Tener mi hijo, no tener, elegir un aborto o no, ¿sí? Defínete a ti mismo con 5 adjetivos calificativos y justifícalos. A veces le pueden decir 5 adjetivos, no todos positivos, o sea, algo malo también. O sea, ¿cómo se definirían ustedes? 5 adjetivos. ¿Qué dirían? ¿Tienen 5 adjetivos para ustedes? Cuesta, ¿sí? Piensen, tengan a mano 5 positivos y por lo menos 3 negativos. ¿Qué has aprendido de tus errores? Eso es fundamental. Equivocarse no es el problema. El problema es no aprender nada de la equivocación que tuvimos. Si no aprendimos nada, vamos a volver a hacerlo, ¿sí? Entonces eso es importante. Sobrevivir a una relación tóxica es importante. Pero si yo vuelvo a cometer los mismos errores, ¿sí? Vuelvo a caer con personas tóxicas, no aprendí nada.
Hasta eso puede ser material de una entrevista. Acabas todo lo que empiezas, fundamental, ¿sí? Mucha gente deja todo por el camino. Empecé a estudiar, dejé, empecé tal cosa, dejé, empecé tal otra, dejé, ¿sí? Eso lo que me habla de que soy inconstante, es un problema mío, ¿sí? Piensa en un profesor, un amigo, tu novio, novia. Si le preguntaran cómo eres tú, ¿qué crees que contestarían? Esa es la forma en que me ven a mí, ¿sí? ¿Qué creo yo que ustedes dirían de mí? Si todos los trabajos tuvieran la misma remuneración y la misma consideración social, o sea, cargo social, ¿qué es lo que realmente les gustaría hacer? Y cuando ustedes digan algo, ¿por qué no? ¿Sí? Por ejemplo, a mí lo que me hubiera gustado ser, por ejemplo, es ser médico. No lo pude hacer porque mis papás no me podían pagar la facultad. Así que elegí una facultad pública para estudiar y estudié farmacia, que amo ser farmacéutica también. Pero después cuando se abrió a la UCAMI acá en Misiones, no era mi tiempo. ¿Sí? ¿Por qué no estudié ahí? Porque no era mi tiempo, porque estaba ayudándole a mi hijo que tiene discapacidad visual a recibirse de periodista y se recibió. Y ahora, bueno, ahora le toca a mi otro hijo que va a estudiar psicología. No es mi tiempo ahora. ¿Sí? A lo mejor algún día lo puedo llegar a hacer más adelante. Si todos los, describe tu escala de valores. Todos tenemos escalas de valores que vienen con los principios que aprendimos en nuestras casas. A veces a esos principios que aprendimos en nuestras casas se le van agregando principios que fuimos aprendiendo con los amigos, con la familia de los amigos. Pero siempre los valores los sacamos de nuestro grupo primario. El grupo primario es la casa. ¿Sí? Si soy mentiroso es porque en mi casa viví mentira. Si soy traicionero es porque en mi casa vi eso. Mamo lo que yo tengo en mi casa y eso es lo que me va construyendo como persona. Por eso es importante, si tienen hijos ustedes o si lo van a tener el día de mañana, que ustedes sepan que ustedes son la imagen de lo que van a ser sus hijos. ¿Sí? Hay muy pocas personas que ven algo negativo porque hay chicos que nacen en hogares terribles y salen buenas personas. ¿Por qué? Porque ven algo, les duele tanto lo que ven, que deciden hacer lo contrario. Y también van a encontrar hogares fantásticos en que los hijos salieron torcidos de todas maneras. ¿Por qué? Por el mismo principio. Vi eso, no quiero eso, quiero hacer algo totalmente distinto y me rebelo. La elección después la van a tener los hijos, ¿sí? Pero lo primero, lo que marca justamente la personalidad, van a ser lo que ellos aprendan en su casa. Entonces nuestra escala de valores va a traer un montón de cosas que tengan que ver con nuestra propia familia. Bueno, ¿cuál es tu escala de valores? ¿Qué es lo primero que consideras? El amor, la plata, el éxito, el negocio. ¿Sí? Pongo en prioridad, ¿qué pongo? La familia, los amigos, ¿sí? ¿Vendería a mi madre? ¿Le permitiría la infidelidad a mi marido si eso nos representa mejorar económicamente? Valores. ¿Querría que mi hija se case con uno de plata si no, no le dejo tener el novio de la vuelta a la esquina ahí? Valores. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con los valores que nosotros venimos desde nuestra casa. ¿Qué personas te sacan de quicio? Uy, ¿sí? ¿Cuáles las que nos molestan? Los mentirosos, los traicioneros, los hipócritas, los hiper cariñosos, los tóxicos. Eh, Siempre hay algún grupo particular de personas que son las que nos decimos, no, con ese no quiero saber nada, con ese no, amigo de ese no. Sí, o sea, no queremos amistad, no queremos... Fíjense la otra pregunta. ¿Duermes bien? ¿Duermen bien ustedes? Normalmente los psicólogos asocian a no poder dormir con algún problema, ¿sí? Algo que no pudimos resolver, algo que no podemos manejar.
¿sí? Lo que están evaluando también es cómo están ustedes psicológicamente. Hay test incluso que le pueden hacer, incluso son dibujitos, ¿sí? Que con eso le miden psicológicamente si están aptos o no. ¿Cómo reaccionamos habitualmente frente a la jerarquía? ¿Qué es la jerarquía? Los jefes, si somos respetuosos o no. Hay personas que no respetan la jerarquía, no respetan nada, ¿sí? Y lo que se necesita mucho en una empresa para que funcione justamente es respetar la jerarquía. Él es mi jefe, ¿sí? A lo mejor todos sabemos que es un burro, pero él es el jefe, ¿sí? ¿Cómo te insertás en un equipo de trabajo? ¿Cómo son ustedes cuando están en un grupo? ¿Son el que deciden las cosas? ¿Son el que le acompaña al resto? ¿Son el que siempre pone la cosa negativa? Hay personas que son negativas, ¿sí? Que siempre dicen, no, pero no haga eso porque tal cosa. Siempre son negativas. ¿Qué impresión crees que he sacado de ti tras esta entrevista? Ahí tienen que evaluarse ustedes si estuvieron bien o mal y cuál es la visión que él tuvo de ustedes, porque lo que ustedes se vieron no es lo mismo que lo que él vio. Sobre tu formación, ¿por qué estudiaste para auxiliar de farmacia? ¿Sí? Es válido el querer tener un trabajo mejor, es muy válido, pero también puede ser válido porque eh, me interesa, me gusta, ¿sí? Como yo les decía, no pude estudiar medicina, pero me interesa lo que es la farmacia porque puedo hacer muchas de las cosas que a mí me hubieran gustado hacer como médica, ¿sí? Que es el trato, es enseñar, es prevenir, enseñar a prevenir. Enseñarles a ustedes método anticonceptivo, enseñarles a ustedes a cuidarse de las enfermedades sexuales, es también una parte, siendo yo médica, ¿sí? Porque es tratar de explicar para que ustedes no se enfermen, para que ustedes no rompan, digamos, con un embarazo no deseado, una edad adolescente que es fundamental. ¿Cómo decidiste estudiar? ¿Qué otras carreras te atraían? Normalmente siempre nos atraen más carreras, ¿sí? Normalmente sentimos, uy, quiero esto o quiero lo otro, ¿sí? Pero ahí entra también el abandonas lo que dejas, abandonas lo que empiezas, ¿sí? Varias cosas que van a ir dando vuelta. ¿Quién influyó más en ti a la hora de elegir tu carrera? En mi caso, influyó la farmacéutica de mi barrio. ¿Por qué? La farmacéutica de mi barrio era una capa, ¿sí? Yo recuerdo de que tengo uso de razón que mi mamá me mandaba a la farmacia a buscar cosas. eh, Cómo me trataba cuando yo estaba enferma y mi mamá me llevaba a la farmacia, era lo que ella me decía o lo que ella indicaba en ese momento, era después ir al médico y el médico decía exactamente lo mismo. O sea, yo la consideraba a ella como un equivalente a los médicos. Y creo que eso fue lo que marcó, por ejemplo, que yo quiera ser farmacéutica. Así cada uno de nosotros tiene algo que nos indica qué es lo que nosotros queremos ser y por qué queremos seguir en algún camino. ¿Qué es lo que ustedes influyó en ustedes? ¿Sí? Uy, ¿qué le pasó? En tu formación complementaria, las otras cosas que hice, ¿qué seminarios o cursos de corta duración has realizado? ¿Qué te motivó a realizarlos? ¿Sí? Algo de internet, algo de redes, algo de marketing. ¿Realizaste algún trabajo de estudiante? Clases, prácticas. ¿Tuviste algún puesto representativo durante tu tiempo de estudiante? Esto de delegado de curso en la secundaria, además, lo que me está marcando es el tipo de líder, ¿sí? Normalmente los delegados de cursos son los que marcan las pautas y los otros alumnos los siguen, ¿sí? Entonces son líderes naturales. Respecto a tus trabajos anteriores, ¿qué aprendiste durante tus trabajos anteriores? No importa si salieron mal de los trabajos anteriores, no importa si en resumen fue una mala experiencia, siempre hay algo que se aprende. Así sea aprender a no confiar, ¿sí? Aprender a no ser tan confiado y aprender a ser, por ejemplo, creer que todo el mundo tiene buenas intenciones. ¿Qué funciones desempeñabas? ¿Cuánto cobrabas? Muchas veces pueden llegar a preguntarle. ¿Y debías supervisar el trabajo de otro? Ahí ya estoy como jefe, no estoy como líder, estoy como jefe si superviso.
¿Cuál de tus trabajos previos te ha gustado más, menos, por qué? ¿Sí? ¿Cuál es tu proyecto o solución más creativa? Muchas veces, cuando ahí surge algún tipo de problema, que puede ser desde que se cortó la luz, que se cortó algo, puede llegar a ser bastante amplio. En mi caso, por ejemplo, eh, una plena tormenta que tuvimos, sufrimos la rotura, yo trabajaba en una droguería, sufrimos la rotura del techo y justo cae, digamos, los desagües, y justo los desagües caen donde estaban toda la parte administrativa. Bueno, ¿qué tuve que hacer yo? Planchar, pedí una plancha y planchaba las facturas y los documentos que eran importantes que yo tenía archivados. Así que puse un cartón, puse las hojas y fui planchando, secando para poder recuperar. Esa es una solución creativa, ¿sí? En lugar de tirar todos los papeles mojados, recuperé todo lo posible. ¿Cómo te llevabas con tus compañeros, con tus jefes, con tus subordinados? ¿Sí? Hay que ser buena persona con los jefes para arriba y con los subordinados para abajo. ¿Sí? Eso es importante. Ser buena persona sobre todo. ¿Cuál fue la situación más desagradable en la que te viste? ¿Cómo le hiciste frente? Situaciones desagradables hay muchas. Puede ser acoso, puede ser maltrato, puede ser, no sé, eh, ver injusticias dentro de lo que es el ámbito laboral, o puede ser también alguna cosa por fuera, ¿sí? Ahí vemos más todavía. Bueno, ¿qué es lo que, cómo se hace frente a eso? ¿Qué hago? ¿Miro para otro lado? ¿Defiendo? ¿Me involucro? A eso se refiere. Describe él o la mejor jefe que hayas tenido y la peor. Uy, ahí sonamos. Eh, Piensen en algún jefe que haya sido bueno. ¿Qué le gustó de ese jefe que haya sido bueno? En mi caso, tuve varios jefes buenos, ¿sí? Pero la mayoría de eso era la cercanía. Me gustaba que se sentaban, bueno, mira, esto se hace así, esto se hace eso otro, quiero que vos hagas esto. Tenían esa cercanía para venir, sentarse, hablarlo, ¿sí? Tanto preprofesional como después profesional. Eh, lo peor es quienes son los peores jefes que he tenido, también he tenido varios jefes peores, eh, son los que no escuchan, ¿sí? Aquellas personas que no escuchan me parece que son terribles. ¿Por qué? Porque se quedan con lo que a lo mejor otra persona le dijo y si no contrastan la información, muchas veces son engañados. ¿Y quienes pagan el precio? Aquellos que no son dejados hablar. Esos son los que pagan, no los que no hicieron macana, los que no dejaron que hablara. Descríbeme un día típico en tu trabajo anterior. ¿Sí? Bueno, ¿qué es todo lo que hacían? ¿Y cómo conseguiste ese trabajo, esa práctica? Respecto al empleo, ¿qué sabes acerca de nuestra empresa? ¿Sí? Por eso hay que investigar. ¿Qué te atrae de ella? ¿Qué ambientes de trabajos prefieres? ¿Sí? Más tradicional, más distendido. Eso se fue dando también dependiendo las modas, ¿sí? Los boxes que ponen paredes altas, después tumban todos los boxes porque quieren que la gente tenga contacto. Hay empresas donde le permiten el celular, otras que no le permiten el celular. Eso va a ir variando dependiendo de las modas. Prefiero un trabajo previsible o un trabajo cambiante. ¿Sí? Está el que le gusta la rutina y está el que la rutina le aburre. Así que eso también es importante. ¿Qué relaciones piensa debe haber entre un jefe y su colaborador inmediato? ¿Qué tipo de relación quieren? ¿Sí? Confianza, para mí lo fundamental. Yo tengo que confiar en que mi jefe no me va a causar ningún daño a propósito y lo mismo él tiene que confiar en mí. ¿Estarías dispuesto a trasladarte a vivir a otra ciudad, a otro país o viajar con frecuencia? Eso también muchas veces cuando hablamos de empresas que son multinacionales, que tienen varias sucursales, esto puede ocurrir. ¿Tienes alguna preferencia geográfica? ¿Sí? O sea, ¿te gusta vivir acá en Misiones o te gustaría vivir en otro lugar? Acá en la farmacia, por ejemplo, Pharmacity, ustedes saben que Pharmacity tiene varias provincias. Empezó en Capital Federal y a partir de ahí fueron avanzando hacia varias provincias donde la ley de la provincia le permite tener cadena.
Y bueno, justamente una de las jefas de Pharmacity acá, ella era misionera, pero había empezado a trabajar en Cava. Y bueno, cuando surgió la posibilidad de empezar a comprar, a habilitar farmacia acá en Misiones, le preguntaron si ella quería venir como jefa para acá. Y bueno, obviamente ahí tuvo una preferencia geográfica que era volver a su provincia. ¿Cuál crees que puede ser para ti la mayor dificultad al pasar de la vida de estudiante a la vida laboral? ¿Sí? Totalmente distintas, diría mi hijo. Son dos vidas totalmente distintas. Uno como estudiante es todo más ideal, y cuando uno sale al ámbito laboral se encuentra que en la vida no es tan fácil la situación. Sí, nos pintan mucho cuando estamos estudiando, nos pintan mucho todo lo que sea lo ideal, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, y cuando salimos a la vida laboral esto cuesta, esto es difícil. ¿Sí? No se consiguen trabajo o ponen condiciones muy particulares, no se puede abrir uno por propios medios, digamos, un lugar de trabajo propio, así que no es tan fácil cuando uno sale a la vida laboral. O sea que creo yo, por ejemplo, las oportunidades son las que más van a hacer la diferencia. ¿Qué departamento, marketing, financiero, producción, comercial te atrae más? En una farmacia sería, ¿qué te gusta? Mostrador, depósito, obras sociales, ¿sí? ¿Qué te gusta más? ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para este puesto? ¿Sí? Me gusta el mostrador, ¿por qué? Porque me gusta atender al paciente, me gusta charlar, soy muy agradable para el trato, ¿sí? Tengo 3 puntos fuertes. Puntos débiles, me puedo enganchar mucho con la gente y eso hace que tarde en atender. Bueno, no sé qué otra cosa le podría llegar a decir. ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años? ¿Sí? Pregunta delicada, digo yo. No le pueden decir estoy en el puesto de usted. No le pueden decir. ¿Sí? Dentro de 5 años, bueno, estabilidad, mejorar, alcanzar los niveles superiores y en el caso de haber promoción, tener mejor relación con mis compañeros. ¿Sí? ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Cómo crees que podrás lograrlo? A largo plazo, ¿qué quiero? Si yo quiero eh, ir a trabajar a Inglaterra, y lo primero que tengo que hacer es prepararme para ir a Inglaterra. Si no hablo inglés no voy a poder ir. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo que yo quiero y cómo me preparo para eso? ¿Cómo te enteraste de la existencia de este puesto? Me recomendaron, me hablaron, leí en el diario, ¿sí? Por las redes. Siempre hay alguna manera. ¿Por qué piensas que vas a tener éxito en este trabajo? ¿Sí? Va a depender de ustedes la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué van a ser exitosos en este puesto de trabajo? Porque tengo los conocimientos, porque tengo la capacidad, porque tengo las ganas, ¿sí? ¿Con qué tipo de jefe te gustaría trabajar? Ya lo hablamos, ¿sí? ¿Con qué tipo de jefe? ¿Y con qué tipo de jefe crees que acabarías por chocar? Un prepotente, un acosador, por ejemplo yo. ¿Estarías dispuesto a realizar un curso de formación a cargo de la empresa antes de ser contratado? Muchas empresas tienen esto. Están durante un mes o a veces más en un curso y después recién ingresan. El tema es que a veces esos cursos no son remunerados, ¿sí? O a veces tienen una remuneración mínima como una beca. Entonces depende de la situación económica de ustedes. Si ustedes no mantienen a nadie, bueno, a lo mejor sí, pero si ya tienen familia o lo que sea, es difícil este punto. ¿Cuánto quieres ganar ahora y dentro de 5 años? Acá con la inflación en la Argentina esto es muy difícil de contestar. ¿Prefieres trabajar en una empresa grande, mediana, pequeña, pública, privada? Había leído la estadística la vez pasada que en España el 75% de los profesionales que se egresaban decían que querían trabajar en el Estado, o sea, en lo público. Querían trabajar en el Estado. La misma encuesta en Estados Unidos decía que el 75% de los egresados quería poner su propia empresa. Son formas de pensar, ¿sí? Lo que se necesita justamente son los emprendedores, son aquellos que no estén dependiendo del Estado nuevamente.
¿Te gusta la previsibilidad de un trabajo cuya hora de comienzo conoces, así como la hora de finalización? ¿O prefieres un trabajo en el que hoy no sabes exactamente lo que harás mañana? Esto va a depender también del tema de la rutina, si les gusta o no, y va también de lo que sean estructurados. Hay personas que son más estructuradas y el trabajo tiene que ser de 8 a 2 y de 4 a 8, ¿sí? Y si lo sacan de ahí, como que se descoloca. Eh, Actualmente, digamos, así eran las farmacias antes, pero actualmente las farmacias tienen amplitud de horario. Cuanto más horas que estén abiertos va a implicar que tengan que tener más farmacéuticos, por lo tanto, mayor también auxiliares de farmacia. ¿Cuándo podrías incorporarte al trabajo? Ya, la semana que viene, tengo que dar un mes de aviso en mi lugar de trabajo, ¿sí? Eso es lo que le preguntan. ¿Qué personas de la empresa en las que has trabajado anteriormente puede darnos referencias de ti? En el currículum normalmente se pone referencias, ¿sí? Y se pone más o menos 3 referencias personales, 3 referencias laborales, o sea, de lugar de trabajos anteriores donde puedan hablar cómo son ustedes. Si no ponen nada, ellos van a preguntar por ellos mismos, ¿sí? Llaman a la empresa y preguntan. ¿Participás en otros procesos de selección? No sé si se candidatearon para otro lado. ¿Qué opinás de la unión monetaria, el terrorismo, el feminismo, los políticos, los sindicatos? ¿Sí? Les pueden llegar a preguntar sobre cualquier cosa que tenga que ver con política internacional o con ideologías. Esto también es algo que ustedes pueden decir, prefiero no responder, sí, pero con un buen motivo. Lo que están evaluando acá es, digamos, el fanatismo sobre todas las cosas. Si son mujeres y le preguntan sobre el feminismo, sí, hay que palo al patriarcado, ¿sí? Lo primero que dicen, muerte al macho opresor. Bueno, eso no es positivo tampoco, ¿sí? O sea, siempre traten de no ser fanáticos de nada, ¿sí? Cuando hacen una entrevista, ni de partidos de fútbol, ni de partidos políticos, ni de nada. Comenta que con tus padres, esposa, novia o las incidencias del trabajo, y a veces se pueden dar, pero no es lo recomendable, sobre todo cuando hay información sensible. Cuando hay información sensible, justamente se está cometiendo un delito. Respecto a tu vida privada, ¿con quién vives? ¿A qué se dedica tu familia? ¿Tienes novia, esposa? ¿Qué opina de este trabajo? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Fundamental esta pregunta, ¿sí? Y ahí entran todos los deportes, entran todas las actividades recreativas que ustedes puedan hacer. Todo sirve. Paseo el perro, ¿sí? También es importante porque está demostrando que les interesa el animal para que no sufra. ¿Cuáles son tus aficiones favoritas? Muchos dicen leer. Guarda que después de esa pregunta viene ¿cuál fue tu último libro? ¿Sí? Incluso a veces cuando citan libros que son muy conocidos, posiblemente les digan alguna frase o les pregunten a ustedes qué frase rescatan o qué frase le parece importante. Por eso nunca mientan, ¿sí? A mi marido le preguntaron, porque a él le gusta todo esto de lo que son ciencia ficción y demás, y le gusta mucho un autor que escribió, es un español que escribió, eh, ¿cómo se llama? Juan José López, creo que no es López, no me acuerdo el apellido. Y él escribió Caballo de Troya, es donde mezcla un poco lo que es misticismo, religión con ciencia ficción. Y cuando le dijo ese nombre, le dice, tenés perfil internacional, le dijo el entrevistador. Entonces, en base a los libros que eligen también es lo que le va a marcar el tipo de perfil que son. Y está trabajando en una empresa internacional. Bueno, esto es todo lo que vamos a dar en teoría. Nos falta el taller, ¿sí? Que vamos a coordinar ahora. Díganme ustedes, chicas, cuando ustedes puedan, que son las que siempre están. Yo no tengo problema, ¿sí? A la noche, a la mañana, lo que sea. A la mañana trabajan, pero a la noche yo no tengo ningún tipo de problema. Llegamos al final de este camino. La idea es que ustedes puedan ir incorporando todos los conocimientos que fuimos dando. No solamente para ustedes en el trabajo, sino también en su familia, en su grupo de amigos. Por eso siempre le hice hincapié de las cosas que pueden hacer
con el abuelo diabético, la mamá hipertensa, ¿sí? Los amigos que tienen enfermedad de transmisión sexual y todo lo demás. Si ustedes pueden hacer eso, si les sirve para alguna de esas situaciones, mi tarea está cumplida, ¿sí? Mi tarea es formarlos a ustedes como esos agentes sanitarios. El agente sanitario informa, ayuda a prevenir, ¿sí? Ese es el rol que tiene el agente sanitario. Es agente siempre, ¿sí? En todo lugar. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Esta Profe. idea final era justamente darles a ustedes herramienta para cuando ustedes vayan a una entrevista laboral, ¿sí? Que estén un poquito más preparados, que ustedes se preparen. Pero esto lo tienen que hacer ustedes, FODA en mano, armar el currículum, ¿sí? Yo no tengo problema, les puedo ayudar también si necesitan ayuda. Consulten, pregunten, Ah, no tengo problema. sí. Ah, sí, eso le iba a decir, si cuando ahora armamos podemos, ya Sí, usted nos sí, da una yo orientación, digamos, no para hay armar. problema, no hay problema, le puedo mostrar modelos y demás, no hay problema, ¿sí? Ah, perfecto, perfecto, profe, re bien, sí, sí, Bueno, buenísimo. ahora nosotros, fíjense, para enero quedan los exámenes, así que ustedes eligen un tema al que más les gusta y ustedes me dan la clase a Ujú, mí. Eso sería nomás el examen final. ¿Para qué es esto? Para que ustedes se acostumbren a sí, hablar. Muchas personas desde que salieron del secundario no rindieron más ningún examen. Entonces, más que hicimos todos los exámenes ujú, por formulario, después cuando se van a una entrevista se quedan cortados, ¿sí? Por el miedo a estar enfrentado con una ujú, persona. Entonces, para eso es el ejercicio del examen final oral, ¿sí? ujú. Bueno, Bueno, niñas, un gusto. Seguimos en contacto, entonces vamos a igualmente, profe. preguntar ahí en el grupo cuándo quieren hacer la clase del taller. Muy bien, algunos errores en los trabajos prácticos, pero más que nada de olvido, ¿sí? Se olvidaban de la segunda ley. Sí, pero me ponían de la primera, pero de la Ah, segunda no se buenísimo. acordaban. Así que bien los trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, entonces, nos vemos Bueno, entonces, ¿estamos? Ahora le mando esto y preparo el bueno, video ya profe, para listo. mandarle hoy. Bueno, niñas, nos Ok, vemos entonces. gracias. Chau, chau. Hasta pronto, chao.